¿Qué pasó con Tomás González hoy día? Te lo pregunto porque la federación fue sacada del Comité Olímpico. Él tuvo que recibir ayuda, ¿cierto?, económica de un empresario. ¿Qué está pasando hoy día con los gimnastas en ese sentido? Lo estamos dejando, que es básicamente siempre el mismo tema, ¿no? Arqueros pueden ganar un campeonato mundial y siempre se ve que no hay plata, los velocistas, en fin. ¿Qué está pasando hoy día ahí? A ver, mira, yo creo que el tema hay que tomarlo por varios puntos. ¿Sí? Primero tenemos una federación de gimnasia que ha sido sistemáticamente cuestionada y ha sido suficientemente ya publicitado con todos los problemas que tuvo. Que decían razón básicamente de manejo arbitrario, mezquino e incluso lindante en la ilegalidad respecto de cómo funcionaba, ¿no? Y en el caso específico de Tomás González es parte de ese mismo cuento, digamos, porque el caso específico de Tomás, o sea, la historia que está detrás del caso de Tomás González es que su entrenador, Joel Gutiérrez, que es un cubano con el que ha desarrollado toda su carrera, toda la parte central de su carrera, digamos, la carrera ya con el mayor, tenía muy buena relación con la directiva anterior, que dirigía a la señora de Siet. Y la directiva anterior está peleada con la directiva nueva, que es la que tiene todo esto, que salió ya en informe especial, en contacto, ¿no? De todos estos problemas que tenían con que privilegian a su hija y cosas por el estilo. Entonces se produce ahí un problema político, digamos, entre esta gente que apoya a los que son mis enemigos y nosotros que, bueno, no te apoyamos, arguyendo razones de índole técnico, burocrático, lo que sea, para inscribirlo en las dos competencias, lo que finalmente deriva en que el Comité Olímpico y el Ministerio de Justicia se meten y la Federación termina desafiliada del COCH como tal. Entonces, lo de Tomás González es un síntoma nomás de cómo se desarrolla el deporte en Chile, cómo se desarrolla el deporte federado en Chile, y que es una historia larguísima, digamos, o sea, es una historia que viene haciendo mucho ruido, que viene haciendo mucho ruido en los medios cuando los medios especializados en deporte, o los medios que tienen en deporte, se metieron en el asunto, cuando se empezaron a dar cuenta de que no solo en el Comité Olímpico, como el caso de Sergio Santander para adelante, un poco antes también, sino que en las federaciones en general habían manejos turbios, habían manejos oscuros, la gente se robaba. Y además Chile Deporte... a eso súmale además Chile Deporte y lo que hizo y no hizo Chile Deporte durante todos los gobiernos de la Concertación, digamos. ¿Te fijas? ¿Y qué pasa entonces con los gimnastas? Te lo pregunto porque si la federación fue sacada del COCH, ¿quiere decir que los gimnastas están mirando para el techo o también hay otra fórmula de que ellos sigan trabajando? No, de hecho está operando una fórmula que les va a permitir a los gimnastas seguir participando mientras se reformula y se arma un nuevo organismo, otra federación con otro nombre, que pueda afiliarse al Comité Olímpico. De ese punto de vista, digamos, lo que es entrenamiento y participación no debería quedar en duda, digamos, no deberían quedar en el aire, y aún si quedaran sería por un lapso muy chico hasta que se logre tener o sea, de hecho el Comité Olímpico está bien enfocado en eso. Pero yo no sé, o sea, este es un problema que es un síntoma tan claro de la profundidad de la crisis del deporte chileno que es muy interesante, porque esto o sea, tenemos casos así históricos en la Federación de Ciclismo, hace unos años atrás, en la Federación de Levantamiento de Pesa, en la Federación de Lucha, en la Federación de Canotaje, en la Federación de Tenis, incluso con otro matiz, digamos, en la cual o sea, la pregunta final es ¿cuál es la política de fomento de desarrollo en el deporte en Chile? ¿En manos de quién está? ¿Quién planifica? ¿Cómo se planifica y qué se hace? Y ahí esa cuestión tiene patas, digamos, para todos lados, digamos, porque de hecho, si tú miráis lo que ha ocurrido de los últimos 20 años para acá, no ha habido o sea, ha sido una política zigzagueante en cuanto al alto rendimiento, de repente privilegiando algunos deportes. En algún momento en Chile empezó a haber una epidemia de levantadores de pesas, y eso era porque había un funcionario en Chile Deporte a cargo del alto rendimiento que decía que el levantamiento de pesas junto con los deportes eran los deportes que había que potenciar, ¿te fijas? Entonces, Chile tiene nunca ha tenido una historia muy notable en los deportes amateur, digamos, en los deportes federados, pero en el último tiempo se ha venido estancando, digamos, porque los Juegos de Sur siempre marcan como un parámetro. Es que es un parámetro muy extraño, porque no es extraño, sino que es un poco mentiroso, porque siempre hay un refulgón de medallas. Ganaron 25 medallas, ganaron 50 medallas de los Juegos, pero dentro de un esquema de competencia que es muy poco competitivo, o es tan competitivo como puede ser. Menos incluso, porque Brasil no va con su mejor equipo, Argentina no va con su mejor equipo, y evidentemente los países más chicos tienen mayor posibilidad de irse acercando.
El parámetro más claro son los Juegos Panamericanos. Es el parámetro más... Ese es el parámetro más real. El parámetro más real para los deportistas chilenos. O sea, los parámetros reales son los campeonatos del mundo de las especialidades y los Juegos Olímpicos. Pero en nuestra zona los Panamericanos, aunque que sea Estados Unidos tampoco va con sus mejores equipos, qué sé yo. Pero ahí ya hay una competencia más clara. Y ahí en Chile ya lleva un buen tiempo entre el lugar 10, entre el lugar 12... que claro, parecen no estar tan abajo, pero si sumáis las medallas que tienen respecto a los que están 1, 2 y 3, una distancia abismal. Sideral. ¿Qué tan buen negocio es el deporte en Chile, te lo pregunto, es para los dirigentes, por ejemplo? ¿Hay lucas? ¿Se gana plata? Mira, no es un... A ver, para los dirigentes que están... Bueno, todos los dirigentes son a honor, entonces esta cuestión no está profesionalizada y la gente que quiere se mete, y por eso tú ves tantos dirigentes que está con sus hijos metidos, o que finalmente llega a las federaciones porque a sus hijos les gustó el deporte, o porque a él le gustó el deporte, eso lo traspasó a su hijo, y se empiezan a formar como motivaciones perversas, como las que hemos visto en la Federación de Gimnasia, claro. Pero hay otras también, digamos, esta no es una historia... Pero auspicios, de pronto... Mira... A ver, para la gente, mira, yo tengo, mi percepción es la siguiente: para la gente que está honestamente vinculado al deporte, honestamente vinculada y bien intencionada y con ganas de trabajar, el deporte no solo no es un negocio, sino que es un fondo roto, digamos, donde tienen que sacar plata y poner. Perfecto. ¿Eso pasa en todas las federaciones? Espérate. Y para la gente que no tiene tan buenas intenciones, te da una oportunidad de negocios a pequeña escala, donde podáis... auspicio. Auspicio es bien difícil porque esa es otra pata del tema, digamos, que la podemos conversar más adelante si quieres. El auspicio lo vamos a guardar, es la pata del auspicio. Es son los negociados, digamos, que qué sé yo, que la esposa del presidente de la Federación de Gimnasia le vende las colchonetas, te fijáis, a la federación. Entonces son todas maniobras que, claro, aparecen a la luz cuando hay periodistas que se meten y dicen, oye, mira lo que está pasando, porque el llanto, por ponerlo en forma figurada, de los deportistas es una cuestión, pero eterna, digamos, que no tienen plata, que no tienen dónde entrenar, que no tienen dirigentes que sean responsables, mínimamente responsables de lo que les compete en su área, digamos, inscribirlos para los torneos, proporcionarles entrenadores, qué sé yo, en fin. Entonces, ¿es negocio? No es negocio. Ahora, auspicio, o sea, esa es la otra pata del asunto. Porque, a ver, uno lo ve, fútbol, lo vamos a dejar de lado, pero creo que sucede lo mismo, harto auspicio. Cuando uno ve, no sé, carreras de bicicross, igual, está ahí, siempre hay. Sí. Néctar tanto. Sí, habría que ver cuáles son los montos involucrados también, porque una cosa es que uno vea estático y otra cosa es que si ese estático es un canje o cuánto vale, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que para entender claramente cómo funcionan los auspicios en el deporte, en cualquier deporte, es que ese deporte se vea por televisión. Eso va a partir. Si un deporte no se ve en televisión y no se ve en vivo en televisión, va teniendo cada vez menos importancia relativa en términos económicos. Y claro, hay un montón de deportes, y no solo en Chile, sino en todas partes del mundo, en los cuales llegar a ese paso es prácticamente imposible, digamos. Sí, claro. O sea, los montañistas es imposible. Pero claro, los montañistas por razones como del lugar, pero sí. Pero piensa en la gente que hace tiro con pistola neumática, por ejemplo, que es un deporte olímpico, que se ganan medallas de oro y cosas. Probablemente nadie esté dispuesto a invertir ni en Chile, ni en Alemania, ni en ninguna parte, para transmitirte eso, digamos, en vivo y generar a partir de eso un negocio por audiencia, simplemente por una cuestión de audiencia. Entonces, ese es un problema, que es ya un problema que tiene que ver con la popularidad del deporte propiamente tal. Ahora, otra cosa, que es un problema de los países subdesarrollados deportivamente y que es el problema medular de este asunto, es cómo yo consigo tener deportistas profesionales. Porque una cosa es tu motivación de logro deportivo y otra cosa es que podáis vivir de la cuestión. Sí, es que a eso mismo pensamos, si del auspicio no se vive, ¿cuál es el rol que está jugando el Estado hoy día con los deportistas? Es que esa es la... Bueno, déjame, te termino Chile de deporte, nuestras nuevas autoridades, ¿no? Exactamente, y nos metemos a eso. Fíjate, en Chile, ¿qué joven de cualquier extracción social puede ver en un deporte una posibilidad de carrera profesional? Todos aquellos que se dedican al fútbol. Porque ahí tenéis claramente, o sea, un campeonato consolidado, un espectro más o menos amplio de trabajo, aunque tampoco tan amplio para la cantidad de gente que le gustaría meterse, digamos.
y nada más. O sea, digamos, ahí hay un camino clarito. Te metí en las escuelas de la Católica, la U, Colo-Colo, te seleccionan mal, bien, hay detección de talento, se llegan, y los tipos llegan y salen. Hay producción de futbolistas, se producen. Pero ¿dónde más pasa eso? O sea, ¿dónde más tú tienes un camino en el cual digas, sabéis que si yo me dedico a esto profesionalmente a partir de los 15 años o los 14 años, yo puedo ser un profesional de esto y vivir de esto, puedo ser muy rico de esto, eventualmente, si me fuera muy bien? No hay otro. El único otro deporte que te da algo de ese margen es el tenis. Pero el tenis no es una carrera, o sea, no es una carrera que podáis hacer en Chile, como lo podría hacer cualquier futbolista profesional, que eventualmente podría vivir durante 15 años sin salir de Chile. Te fijas jugando en primera división, y no. El tenis, tú necesariamente necesitas tener o una federación que te financie, como los españoles o los gringos o lo que sea, o padres dispuestos a invertir en sus hijos, padres con buena situación de plata, y así tenéis Chino Río y González y Masú, digamos. No hay entonces como una carrera clara para poder enfocarte como tú decir, quiero ser profesional, ¿dónde está el camino, digamos? Ahora, el básquetbol también de alguna manera sí lo permite con las ligas de básquetbol. Y después es terreno baldío, digamos, o sea, después Desierto. es el desierto, porque aquí en Chile en ningún deporte vaya a poder destacar profesionalmente de manera tal de que te vayan a buscar desde un club, que te contrate un club europeo porque fuiste un gran, no sé, voleibolista. ¿Cachai? ¿Quiénes son nuestros mejores deportistas? Porque hay gente que hace tiro al arco y que son increíbles. Yo he ido algunos fines de semana a tomar clases al Estadio Nacional, en deporte de príncipe. ¿Quiénes son? Hay grandes tiradores con tiro de pistola también. Sí. Grandes andinistas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, pero como... Pero más bien centrándose en lo que son los deportes olímpicos, que son los que finalmente tienen, porque el andinismo tiene otras características, es mezcla entre deporte y aventura, digamos, es una cosa, no es un deporte tan propiamente tal como los deportes de marca o los deportes Perfecto. ¿no es cierto?, de juego de equipo. O sea, bueno, Chile tiene sus futbolistas, para partir. Esos son sus deportistas profesionales, de todas maneras. Esos son los deportistas profesionales que hay en Chile y constantemente están saliendo. Y los únicos profesionales que pueden vivir de eso. Y los únicos profesionales que sistemáticamente pueden vivir de eso y que tienen gente que sistemáticamente va a vivir de eso durante mucho tiempo, no tiene para cuándo parar eso. Los otros son los tenistas, los que llegan, digamos. Los que pueden mantenerse entre los 150 primeros del ranking, o quizás de los 200, que les da como para ser profesionales sin tener que estar sacando plata de su bolsillo para financiarse todo, digamos. Y después ya la cosa se comienza a poner difícil. Tenéis los basquetbolistas, que son mitad profesionales, mitad no profesionales, o sea, semiprofesionales. Porque tienen ligas restringidas, o sea, restringidas en el tiempo, no están todo el año trabajando para una misma, para la empresa básquetbol, digamos. Y después ya no hay más, porque después, a ver, deportistas destacados, entonces, a la Natalia Ducó. La Natalia Ducó, pero la Natalia Ducó, ¿dónde está? La Natalia Ducó está en Cuba con su entrenadora, peleada también con medio mundo, por auspicios también, porque ella tenía su propio auspiciador, que era una cerería, problemas con el planado, que es otro tema que si querés también podemos remar, si es que nos queda tiempo. Bueno, obviamente está Tomás González, digamos, que es como el otro. Y claro, y tenéis gente que de repente tenéis un ciclista que te hace una buena competición en una Copa del Mundo, y de repente ahí queda. O sea, Chile tuvo ciclistas profesionales de ruta. De ruta. Y claro, hubo un momento en que la Federación Ciclista se hundió en la corrupción, sí, claro, y se acabó todo, y se acabó la Vuelta a Chile, y se acabó el ciclismo profesional en Chile no se ha acabado, digamos, pero bajó muchísimo. Entonces, tenéis poco. Y la otra que tenéis que hacer... Existen en los años 80 muchísimos dobles, triples campeones mundiales todos los años y claro, tampoco pasó nada. Y la otra es la Cresta del Coverage, pero ¿y la Cresta del Coverage dónde está? En Córdoba, en Argentina. O sea, en Córdoba, en Argentina, y también peleada con el AO, que es el organismo, la Asociación de Deportes Olímpicos, encargado, digamos, de potenciar estas figuras. Entonces, mira, los tres claves. La Coverage en Córdoba, con Argentina, incluso habla un poquito como argentina. La Natalia Ducó en Cuba, con la entrenadora cubana, incluso habla un poquito ya como cubana. Eso para mostrarte un poco de... Sí. ¿No? Y Tomás González, que si no es por Farca no tiene dónde entrenar.